gracias a Dios por el año que se fue y por el año que entró. Dice así, hermanos, el versículo 34 de San Marcos 8. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Y sígame, perdón. Amén. Oremos al Señor. Padre, tu palabra es verdad. Tu palabra es el alimento que nuestra alma necesita cada día. Por favor, nos sentimos incompetentes, Padre. De hecho, nos sentimos incapaces de estar aquí. No merecemos, Señor, ni siquiera estar aquí. Y si estamos aquí y estamos ocupando un lugar, un espacio, es por tu gracia. Solamente por tu gracia. Y por tu gracia queremos escuchar tu palabra. Por tu gracia queremos poner atención a tu palabra. Queremos que seas tú, Señor. Que no sea el hombre. Que sea tu Espíritu Santo. Y como siempre te hemos pedido, Padre, que lo que más prevalezca en tu iglesia no es la palabra, que no sea la palabra del hombre ni la palabra de los líderes, sino solamente tu palabra. Porque es lo que más importa, Señor. Nuestra palabra no importa, Señor. Nuestra palabra como personas no importa. Pero tu palabra sí. Tu palabra es lo más importante, Señor. Tu palabra es lo más importante que tu pueblo debe de saber y debe de conocer. Por eso, Señor, en esta hora anhelamos y deseamos que hables a nuestra vida, a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Quiero continuar con el tema de la noche, pero ya en términos más prácticos, más didácticos. Gracias a Dios por los que estuvimos anoche aquí. Fue un culto de muchos testimonios, de muchos milagros que Dios hizo durante este año. Pero como decimos siempre, el año termina y empieza otro año. Y tenemos que avanzar, tenemos que seguir adelante. Hoy quiero hablarles, hermanos, de un tema muy importante. Yo le he puesto solamente de la siguiente manera: tomando resoluciones serias en la vida del cristiano, en la vida cristiana. Tomando resoluciones serias en la vida cristiana. Y en realidad, hermanos, es un tema muy extenso que lo he tratado de hacer más compacto, porque esos son temas que a veces damos de 3, 4 domingos, y pues a mí me gusta mucho dar esos temas así. No me gusta dejar temas a medias, y cuando los damos, hermanos, pues tratamos de darlo completo lo más que se pueda. Me pregunté cuando estaba escribiendo este tema, ¿qué tenemos por la palabra resolución? ¿Qué es una resolución? De hecho, ayer le compartí un poquito de esta definición, pero en el sentido natural, en el sentido, hermanos, de la definición más exacta de la palabra resolución, dice que una resolución, hermano, es una decisión determinada. Amén. De hecho, es una palabra que se pudiera bien usar como definición, o a veces lo usan como un sinónimo. Resolución, decisión, decisiones. Y bueno, la palabra resolución sencillamente es una decisión determinada.
pero que se toma después de considerar el asunto a través de una meditación, un estudio. Es decir, que las resoluciones, hermanos, no se toman a la deriva. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La persona que se casa. ¿Ustedes creen que la persona que se va a casar, bueno, aunque sí pasa, pero vamos a hablar en el sentido cristiano? El cristiano que se va a casar o la cristiana que se va a casar, ¿ustedes no consideran que ella o él hayan tomado esa decisión porque antes de la decisión pensaron, oraron y no la hicieron a la deriva? ¿Sí me entienden? No lo hicieron solamente, ay, voy a casar y a ver qué pega, ¿no? A ver qué pasa. No. Es el asunto de solamente un ejemplo, un principio que es el matrimonio. Pero también, por ejemplo, hermanos, en un trabajo, en un asunto familiar, en un asunto laboral. Alaba el Señor. Entonces, las resoluciones son decisiones firmes, pero son decisiones que se deben de pensar. No son decisiones que se deben de hacer sin pensar. Y el error de muchas personas es que han tomado decisiones sin pensar, que solamente son decisiones, como yo decía anoche, son decisiones guiadas por la pura emoción, sin pensar, sin tomar criterios en la vida, sin tomar, hermanos, sin pensar, sin orar. De hecho, la Biblia habla de esto. En Lucas dice que quien antes de ir a la guerra no piensa, no se sienta antes y piensa cuánto ejército tiene para ir contra el enemigo. No que no vea su ejército y sea vencido y sea avergonzado. O quien no construye sin antes pensar, sin antes sentarse para hacer un presupuesto, para ver si le va a alcanzar el dinero, no que se vaya a quedar a media construcción y vaya a quedar avergonzado. ¿Sabe? El mundo está lleno de resoluciones, pero lamentablemente la mayoría son resoluciones vacías, sin pensar. De hecho, cuando hablo de este tema, hermanos, nos remontamos a muchos personajes de la Biblia que tuvieron resoluciones, que tuvieron, hermanos, decisiones firmes, que tuvieron decisiones, hermanos, que esto les abrió puertas de bendición, porque las resoluciones, hermanos, guiadas por Dios, abrirán puertas de bendición. ¿Cuál salamos al Señor? Entonces, hermano, también la resolución es una intención de hacer o dejar de hacer algo. O sea, una resolución también es una intención. Aparte que es una decisión, también tenemos la intención de hacer algo, hermanos, o de dejar de hacerlo, dependiendo de la circunstancia. Para hacer cambios, hermanos, en nuestras vidas, es necesario tener resoluciones. Es decir, tomar decisiones no emocionales, no guiados por la emoción, hermano, sino guiados por la palabra de Dios y guiados por el Señor Jesucristo, porque al final de cuentas, hermano, el cristiano debe de conocer una verdad. El cristiano ya no depende de lo que siente. El cristiano ya no depende de lo que le digan allá afuera. El cristiano ya no depende, hermano, de lo que digan las noticias o de lo que digan en el mundo. El cristiano únicamente depende de Jesucristo. Amén. Y si nosotros como cristianos, hermanos, no hemos sabido el tomar decisiones o resoluciones sabias, yo creo que es tiempo de que despertemos y de que nosotros tomemos resoluciones sabias para agradar a Dios. Alaba al Señor. Gloria a Dios, amén. Cada día estamos ante situaciones que debemos ver para tomar resoluciones en la vida. Uno puede hacer una resolución o promesa, pero cada año estamos expuestos a esto, cada uno de nosotros. Porque decimos, se acaba el año. Decimos, wow, ya se terminó el año 2022. Ahora vamos a iniciar el año 2023 con nuevas metas, nuevos propósitos, nuevos cambios, etc. Y hermanos, y en el mundo hacen todo esto. En el mundo hacen tantas cosas para ser mejores personas, para, según
los 12 deseos, que usted ha visto cómo en la televisión, en la radio, hasta en internet, le están dando algunas recomendaciones para recibir para empezar el año, ¿no? Para empezar el año nuevo, ¿no? Que si quieres viajar todo el año, pues saca tus maletas a la casa y entra y sale como cuantas veces y ya, ese quiere decir que vas a ser una persona que vas a viajar por todo el mundo, ¿no? O si te pones el color de cierta ropa, así te va a ir. El color del amor, el color del dinero, el color, hermanos, de tantas cosas. Pero son solamente, hermanos, cosas que lamentablemente el hombre cree, pero no trae nada de beneficios. Alaba al Señor. ¿Y qué me cuenta usted de las 12 uvas que comen cada 12 de diciembre? Perdón, a las 12 de medianoche en el 31 de diciembre. ¿Y qué me dice usted, hermano, de que hay mucha gente, hermano, que lamentablemente que no conoce a Dios? Consulta el horóscopo del año, totalmente del año, y dice, a ver cómo me va a ir este año, el horóscopo chino, el horóscopo, hermanos, de tantas cosas, y dicen, wow, ahora sí, en este año me va a ir bien. Pero son cosas, hermanos, engañosas, son cosas de Satanás. El único que puede guiar nuestro destino, hermano, el único que puede guiar nuestra vida, el único que puede dirigir nuestros pasos para una vida, hermano, de bendición, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si alguno de ustedes están consultando por él los horóscopos, arrepiéntase. Eso no es, hermanos, esto no es bueno delante de Dios. Porque hay cristianos que sí están consultando los horóscopos. A ver qué dice mi signo, a ver. No, hermanos, ¿sabe? Eso es ocultismo. Y muchos cristianos todavía tienen, hermano, la presunción de consultar los horóscopos para ver cómo me va en el año, o a ver cómo me va este mes, a ver cómo me va. No, hermanos, no consultemos, como dice Deuteronomio, esas cosas, porque eso no nos ha permitido el Señor. Pero voy al punto de las resoluciones. Gloria a Dios, amén. Hay 5 errores, hermanos, acerca de las resoluciones. Hay algunos errores que nosotros sin saber cometemos, hermano, por no saber qué pasos tomar en la vida. Y a veces no hemos aprendido porque no tenemos la madurez suficiente, hermano, para tomar resoluciones sabias. Y mire, cuando hablo de madurez, estoy hablando de madurez cristiana, pero también de madurez moral. No estoy hablando, hermanos, de otra clase de madurez, sino estoy hablando de esa madurez, hermano, que muchos de nosotros no tenemos madurez para tomar resoluciones, porque nunca hemos aprendido. Como cristianos, sí, gracias a Dios que vivimos cada año, se acaba un año, empieza otro año, pero la pregunta sería, ¿cuánto estamos creciendo cada año que pasa? ¿Cuánto estoy creciendo yo, hermano, hermana? Pregúntese. Como cristiano, mi crecimiento espiritual, mi crecimiento, hermano, espiritual es lo más importante que yo le puedo poner empeño, porque dependiendo de mi crecimiento espiritual, hermanos, las demás cosas vendrá, hermanos, por añadidura. Porque si yo estoy creciendo en mi vida espiritual, soy mejor cristiano, soy mejor hijo de Dios, me estoy esforzando para seguir cada día el camino del Señor, soy un cristiano que he cumplido con lo que dice la Biblia en su palabra, soy un cristiano que estoy creciendo en la madurez, soy maduro. Entonces yo lo voy a reflejar en mi matrimonio, lo voy a reflejar en mis hijos, lo voy a reflejar, en la sociedad, lo voy a reflejar en mi trabajo, lo voy a reflejar con mis vecinos, lo voy a reflejar en todo. ¿Por qué? Porque todo radica ahí, hermanos. No nos equivoquemos empezando de atrás hacia adelante, cuando nosotros no hemos dado ni un paso para tener el deseo de decir, Señor, este año yo voy a crecer más, este año voy a ser mejor cristiano, mejor hijo de Dios. Ya no le voy a pelear con el hermano, con la hermana, ¿verdad? Ya le voy a hablar a todos mis hermanos, voy a saludarlos, voy a visitarlos, porque ese es mi crecimiento espiritual. Pero si nosotros, hermanos,
Pasa cada año y terminamos cada año y gloria a Dios, aleluya, y nos felicitamos y oramos a Dios para que nos ayude en este año para que Él no nos deje. Pero ¿qué de nuestro papel como cristianos? ¿Qué de nuestro papel, hermano, para seguir hacia adelante y ser mejores cristianos? Yo recuerdo un consejo de mi madre hace años, cuando yo todavía no era cristiano, y lo tengo en mi corazón. Ella me decía: hijo, cuando seas verdaderamente cristiano, me decía ella, sé cristiano verdadero. Era su palabra. Y ahora me doy cuenta que era un consejo bueno para mí. Si verdaderamente queremos ser cristianos, entonces seamos cristianos verdaderos. Pero para eso necesitamos tomar resoluciones. Decisiones, hermanos, que agraden a Dios. ¿Sabe dónde está el problema de las resoluciones? En que prometemos mucho y hacemos poco. Uno de los libros que más me gusta referente a la vida que se vive debajo del sol es Eclesiastés. ¿Y qué dice Eclesiastés capítulo 5? Mire, vamos a Eclesiastés capítulo 5. Alaba al Señor. Cristo vive, hermanos. Amén. Él está con nosotros. Vamos a Eclesiastés capítulo 5. Amén. ¿Ya lo encontró? Porque luego lo buscan allá por la carta a los romanos. Regrese, hermano. Está en el Antiguo Testamento, entre Génesis y Apocalipsis, búsquelo ahí. Ahí está. Amén. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 5? Vea lo que dice, hermano, el versículo número 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. ¿Dónde está el error de nosotros? Que prometemos mucho y cumplimos poco. Y mire, hermano, no quiero hablar de cosas tan pequeñas, pero las cosas tan pequeñas a Dios le interesa mucho. A Dios le interesa todo de nosotros. Y aún en las cosas tan pequeñas, que a veces hemos prometido cosas a Dios, porque somos tan dados a las promesas. Un problema que tenemos es que tenemos prisa para abrir nuestra boca, hermano, pero no pensamos antes de hablar. Y prometemos y prometemos y prometemos. El problema que tenemos con las resoluciones es que la mayoría, hermanos, la mayoría de nosotros hemos fallado en esto. Escúcheme bien lo que le digo. La mayoría de nosotros. Y si aquí alguien me dice: no, hermano, yo he cumplido al pie de la letra al 100%, pues lo felicito, gloria a Dios, lo felicito. Además, hasta permíteme darle un abrazo y felicitar. Además, le voy a comprar un pastelito, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros, hermanos, prometemos mucho, pero cumplimos poco. Como cristianos, como hijos de Dios. Porque el problema está en que, vea, hermanos, vea lo que dice adelantito, para que vea usted y yo, para que veamos, hermanos. Alaba al Señor. Amén. Vea lo que dice, por favor, el versículo número 2. No te des prisa en tu boca, ni en tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Pero vean lo que dice. Estamos en capítulo 5, versículo 2. Es que tenemos, hermanos, y tenemos esa presunción, hermano, o de esa premura de hablar, porque como dice el versículo 2, no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios. Amén. Porque Dios, que está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Pero ¿qué cree? En el hebreo es diferente. Sean pocas o pocos lo que prometes, pero cúmplelos.
Entonces, ¿cuál es el problema? Que la gran mayoría de las resoluciones que nosotros hacemos al iniciar el año o al empezar una nueva etapa, si yo les preguntara a ustedes, aquellos que ya se casaron por la iglesia, o por lo menos por lo civil, ¿verdad? Están cumpliendo lo que le prometieron a su esposa ante las autoridades puestas por Dios. Como padres, están hermanos cumpliendo el papel de buenos padres, llevando a los hijos al camino recto de la salvación. Alaba el Señor. Incluso entre los cristianos, hermanos, están en relación con las muchas promesas. Pero vuelvo a repetirles, somos muy dados, hermanos, a que la mayoría cumpla poco de lo que promete, de lo mucho que promete. Pregunta que le quiero hacer a usted: ¿qué promesas hizo el año pasado que no hizo el año? ¿Qué promesas hizo el año que inició del año pasado que no hizo? ¿Qué promesa le dijo a Dios? Señor, en este año voy a hacer así, en este año voy a ir allá, en este año voy a trabajar, voy a servir, voy a ir, voy a hacer? Pero ¿sabe? Ya estamos en 2023. ¿Qué no hizo? ¿Qué usted prometió? Que usted le dijo a Dios: Señor, yo nunca voy a faltar a tu iglesia, o yo nunca voy a procurar estar todos los días de mi vida, o por lo menos en tu casa, hermano, o por lo menos en la casa de Dios, hermanos, cuando nosotros prometimos. No le prometieron a los pastores, no le prometieron a los líderes de la iglesia. Lo que yo dije anoche, y lo repito, no sé, hermano, no quiero ser exagerado en mi prédica, y tampoco quiero, hermano, que usted me entienda mal hacia dónde voy. Pero a muchos de nosotros, hermanos, nos debería de doler en el corazón cuando no estamos ni un día en la casa de Dios. A mí sí me duele. Cuando yo no era cristiano, hermano, cuando yo no era pastor, o cuando era congregante, hermano, y iba, al igual que ustedes, los domingos, allá eran los martes, jueves, viernes, sábado y domingo, eran 4 días. Y a lo mejor entre semana no podía estar en la casa de Dios porque era mi trabajo. Pero yo sabía qué día sí podía estar. Y cuando yo no iba, hermano, a mí me dolía mucho en el corazón. Me dolía tanto, hermano, que le pedía hasta perdón a Dios por no estar en su casa. Hoy en día somos tan superficiales que ya no sentimos nada por no ir ni siquiera un día entre semana a la casa de Dios. Nos sentimos normales, no pasa nada. A veces decimos: pues aquí en mi casa leo la Biblia, aquí en mi casa me pongo a orar, pero no es lo mismo, hermano, porque el mandamiento está allí, la palabra de Dios está allí. Y no estoy diciendo que estamos mal si en la casa estamos orando o si en la casa estamos leyendo la Biblia. Porque ya la nueva modalidad, desde que se levantó, desde que estuvo el COVID, hermano, y muchos templos cerraron, muchos templos dijeron: no vamos a hacer culto en la iglesia, ahora vamos a transmitir el culto por Facebook, ¿no? Por Zoom, no sé cómo se llaman esos programas. Y sabe, muchos, cuando después de que se levantó la contingencia y se pudieron abrir los templos, ahora ya muchos ya no volvieron a las iglesias. Porque se acomodaron: pues aquí tengo el culto, prendo la tele, prendo el celular, prendo la laptop, aquí tengo el culto, aquí me siento en mi mueble, aquí, no sé, a lo mejor tengo una botana a un lado y estoy escuchando la prédica. Pero sabe, el mandamiento no es ese. Y si hubo un tiempo que se hizo, fue por necesidad. Pero un mandamiento grande, hermano, del Señor es que, como dice su palabra, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Tan solamente, hermano, en ese punto nos debería de doler tanto
tanto en el corazón el hecho de que no vayamos, hermano, por 2, 3 semanas o 3 días al templo. Nos debería de doler tanto. Tan solo en lo personal, a mí me enseñaron, hermano, que una de las decisiones más importantes en la vida es que esté el día del Señor en su casa, alabando al Señor, no importando lo que pase allá afuera, no importando, hermanos, si la familia nos visita, no importando si hay trabajo que hacer. Es que hay un día que tenemos que darle a Dios. Amén. Y si no lo entendemos, hermano, desde ese punto de vista bíblico, por eso estamos fallando con la palabra. Estamos fallando ahí con la palabra. Cuando yo recibí a Jesús, hermano, un 27 de septiembre, a las 8:30 vi el reloj cuando yo me estaba arrepintiendo, hermano. Y no es por presunción lo que le voy a decir, pero yo le dije, Señor, si es posible, aún sin caminar, pero yo quiero estar en tu presencia. Si es posible, aún en camilla, Señor, yo quiero estar en tu casa. Ya no vivamos un año, hermano, igual que el pasado. Ya no vivamos un año con promesas incumplidas y resoluciones incumplidas. No es porque su servidor les está predicando esto, es porque Dios lo dice en su palabra. ¿Y sabe por qué? Porque somos dados mucho, hermano, a hablar. Pero como dice su palabra, aquí dice la palabra, cuando a Dios haces promesas, literalmente en el hebreo dice, cúmplelas. Así dice en el hebreo. Aquí dice, no tardes en cumplirlas. Pero el lenguaje más original dice, si a Dios haces promesas, cúmplelas. O sea, literal se nos dice en este pasaje, alaba al Señor. Es importante saber que si Dios es el centro de nuestra resolución, es decir, Cristo debe de ser el centro de nuestras resoluciones en la vida diaria, alaba al Señor. Él debe de ser el centro, hermano, de lo que nosotros hagamos en la vida diaria. Porque el éxito en el cristiano, hermano, no radica en lo que haga el mundo o lo que deje de hacer el mundo, sino en lo que haga en la perfecta voluntad de Dios. Alabe al Señor. Gloria a Dios, amén. Y el problema está en otro punto de la resolución. No tanto en lo que les acabo de compartir, de que prometemos mucho y hacemos poco. Pero hay otro punto más. Está en el punto de la resolución, hermano. El problema es esto. ¿Dónde está la importancia de la resolución? O de una resolución en la vida cristiana. La importancia de las resoluciones en la vida cristiana, hermano, se le llama la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? ¿Alguien puede decir que es la voluntad de Dios? Ahí está el punto de las resoluciones. No es la voluntad de los gobiernos, no es la voluntad, hermanos, de las autoridades eclesiásticas, sino es la mera voluntad de Dios. Gloria a Dios, amén. He encontrado 5 citas, hermanos, que habla precisamente de la voluntad de Dios en la vida práctica. 5 citas que se las voy a dictar. Primera de Juan 5:15. Primera de Juan 5:15. Alaba el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Juan 5:15. ¿Qué dice? Alaba el Señor. Él está aquí, amén. Amén. Sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Primera de Juan 5:15, amén. ¿Estamos ahí, hermanos? No voy a explicar mucho, el tiempo no me alcanza. Pero dice el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye
en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Pero ahora vean lo que dice el 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Alaba al Señor. Amén. Las resoluciones radican entonces en la voluntad de Dios. De hecho, todas las resoluciones que tengamos en la vida cristiana están dirigidas por la voluntad de Dios. Pero vean lo que dice la Biblia aquí en el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme ¿a qué? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Es decir, si nosotros, hermanos, como cristianos, nuestra decisión en este año que ha empezado, vivimos conforme a su voluntad, vivimos conforme a sus preceptos. De hecho, la palabra voluntad de la Biblia, hermano, relacionada con Dios, está más de 80 veces repetida en la Biblia. Y no es más que aceptar, hermano, las demandas, porque la voluntad de Dios no solamente, escúcheme bien, porque la voluntad de Dios no solamente es hacer lo que Él nos manda, que es una buena definición, sino que la voluntad de Dios, hermano, es aceptar las demandas, ¿sí?, y las condiciones y de todo lo que Dios nos ordena en su palabra para, hermano, agradarle solamente a Él. Y que de esa manera podamos nosotros, hermanos, recibir lo que Él ha prometido en su palabra. De hecho, cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de promesas condicionales. Es decir, Dios nos va a dar si nosotros hacemos su voluntad. Hay promesas incondicionales, pero son pocas. La mayoría son promesas condicionales. ¿Cómo queremos ser victoriosos en la vida cristiana? ¿Cómo queremos, hermano, ser prosperados, hermano, en todas las cosas? Bueno, haciendo la voluntad de Dios. Si nosotros, hermano, durante este año vivimos cosas difíciles, o vivimos, hermano, momentos o días o meses en el cual tuvimos situaciones, hermanos, deberíamos de preguntarnos si realmente estábamos haciendo la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros llegamos a pensar, no, es que nos va mal porque el país está mal, ¿no? A veces queremos, hermanos, poner las cosas a lo que pasa a nuestro alrededor. Pero recuerden, nosotros no somos como los del mundo, porque nosotros no dependemos si la bolsa mexicana sube o baja, o si sube el precio del petróleo o baja la gasolina. No dependemos de eso. No dependemos si subió, hermano, la canasta básica. No dependemos si bajó. No dependemos si el internet sube o baja. Dependemos de lo que diga Dios en su palabra. Aleluya. Y si nosotros nos ponemos al parejo de su palabra y hay algo que no, hermano, encaja en la voluntad de Dios, es ahí donde debemos de ver. Como los engranes que van en perfecto estado y están, hermano, en perfecto funcionamiento, porque todo está bien delante de Dios. Pero cuando hay algo por muy mínimo que sea, un ejemplo les voy a poner, aquí lo traigo. ¿Cómo vamos a recibir bendiciones de Dios si no tenemos una vida devocional en oración? ¿Cómo vamos a conocer más a Dios en profundidad si no tenemos, hermano, un tiempo de meditación con la palabra de Dios? Son engranes que hacen funcionar todas las cosas. El engrane de la oración. ¿Sabe? Muchos cristianos olvidan este grande privilegio de la oración. Ha pasado un año, pero no tuvieron un año de oración. No tuvieron un año, no crecieron en la oración, no crecieron, hermano, en su vida de oración. Son los mismos 2-3 minutitos diarios en la oración. Y eso sí se acuerdan.
Y son los mismos capítulos, los mismos versículos de la Biblia que leen. Y eso sí se acuerdan. Pero debemos nosotros de crecer más en la oración. Debemos de apartar a Dios durante el día, durante un tiempo necesario, decir, esta es la hora que yo voy a orar, esta es la hora que yo voy a estar en comunión con Dios todos los días de nuestras vidas. Porque si todos los días de nuestras vidas nos alimentamos con comida física, nos alimentamos nuestro cuerpo, hermano, con alimento sólido, y cuando nos alimentamos bien, ¿cómo estamos? ¿Estamos fuertes? Así venga el COVID que venga, estamos fuertes porque no nos enfermamos. ¿Qué pasa cuando el alma se alimenta con la oración? ¿Qué pasa cuando el alma se alimenta con la palabra? ¿Qué pasa cuando el alma se alimenta con la adoración? Y usted me podrá decir, hermano, es que usted no tuvo los problemas que yo tuve. Pues aún así usted debería de orar. No hay pretexto, hermano, para decir, no puedo orar porque tengo muchos problemas. Al contrario, hay un pensamiento que dice, si te va bien, no dejes de orar. Pero si te va mal, pues no dejes de orar. Porque la oración es la vida. Y el tema de la oración, hermano, es un tema que nunca debe de faltar en las iglesias, en las predicaciones, en los devocionales, hermano, en las lecciones. Es la oración lo que sostiene a la iglesia, es la oración lo que sostiene a la familia cristiana, es la oración lo que sostiene a los matrimonios, es la oración, hermano, que hace que los hijos regresen al camino de Dios. Alabe al Señor. Es la oración que mantiene al cristiano fuerte espiritualmente. Es la oración que mantiene al cristiano, hermano, para que siga adelante en el camino de Dios, no importa lo que pase. El cristiano que ora, el cristiano que está en comunión con Dios, hermano, por muchos problemas que vengan a su vida o muchas luchas que enfrente, siempre estará triunfante en el nombre de Jesucristo, porque siempre tendrá un tiempo, hermano, de platicar con Dios. He oído pastores que dicen, no, ya no ores, ya conoce Dios tus necesidades, ¿para qué oras? Pastores herejes. La oración es lo más importante, hermano. La oración en secreto. A lo mejor nadie te ve que estás orando. Estás tú solo con Dios. Solamente con Dios. Contándole tus problemas. Contándole lo que tienes en tu corazón. Tome, hermano, un tiempo de oración. Alaba al Señor. La importancia de la voluntad de Dios radica, hermano, en esto. Vean lo que dice, por favor, Hechos 13:36. Espero terminar, hermano, mi tema. Y si no, no de para la próxima semana, no se preocupe. Amén. 13, por favor. Versículo 36. Vea lo que dice este versículo muy hermoso de un varón llamado David. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, ¿según qué? Léalo, ya lo encontró, hermano. ¿Según qué? Según la voluntad de Dios. Amén. Y me gusta esto, me gusta esta expresión. Es una expresión que para mí es muy especial. Cuando yo la leí, dije, híjole, Señor, hablas de una generación. ¿Cómo estamos sirviendo a la generación que estamos viviendo, hermanos? Pero vean lo que dice aquí. Porque a la verdad David, habiendo servido. ¿Qué resolución tuvo David? Cuando fue hecho rey. A pesar de su pecado. Y no solamente, hermano, con Betsabé. David le falló otras veces al Señor. Pero ¿qué resolución estaba en David? Leámoslo. Fue un siervo. Amén. Fue un siervo. Le sirvió. Dice que le sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Por eso a David se le llamó, hermano,
un hombre conforme al corazón de Dios, que en su generación sirvió bajo la voluntad de Dios. Es decir, un hombre que hizo la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué resolución tuvo Daniel? Según Daniel 1:8. Muy rápido por el tiempo. Daniel tuvo otra resolución: no contaminarse, es decir, vivir una vida pura delante de Dios. Amén. Léalo por favor, Daniel 1:8. Estoy dando las resoluciones en algunos asuntos. Daniel vivió una vida pura. Amén. Una vida limpia. Que dijo, propuso Daniel en su corazón que, según ese versículo, ¿qué dice? ¿Ya lo encontró? Amén. ¿Qué dice ese versículo, hermanos, por favor? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No contaminarse. ¿Qué resolución tuvo Daniel? ¿Eh? ¿Qué resolución tuvo Daniel? Mantenerse puro en un mundo de pecado, de idolatría. Babilonia, hermano, era el centro de la idolatría en ese tiempo. Las comidas que comía el rey Nabucodonosor eran comidas antes ofrecidas a los ídolos y después a las mesas. Pero Daniel tuvo una resolución. ¿Qué resolución fue? Yo no me voy a contaminar con el mundo. Yo no voy a contaminar con lo que está a mi alrededor. ¿Qué tan fácil es al cristiano contaminarse con muchas cosas en el mundo hoy, en la actualidad, hermano? Cuando dice en 2 Corintios capítulo 7 que nosotros debemos de cuidar de toda contaminación de carne y de espíritu. Pero muchas veces, hermanos, aún los padres dejan que sus hijos se contaminen viendo televisión, internet, celular y tantas cosas que hay en el mundo contaminándose. Y pero sabe, tengamos esa resolución: no me voy a contaminar. Estamos en un mundo, pero ya no somos del mundo. Amén. Hay cristianos que todavía escuchan música pagana. Están escuchando ahí canciones, hermanos, del mundo. Tienen sus recuerditos los hermanitos. Es que recuerdo de mis años. Es un recuerdito, hermano. Arrepiéntase. Tire eso, porque eso no es nada, hermanos, que agrada a Dios. 7. Amén. Daniel fue un hombre puro, hermano, haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó con Daniel? Daniel, hermano, fue un hombre usado por Dios. Un hombre que Dios le concedió los dones, hermanos, de la ciencia y de la sabiduría y el discernimiento. ¿Qué resolución tuvo Josué? Vamos a Josué, capítulo 24. ¿Qué resolución tuvo, hermano, Josué? Ahorita vamos a otras citas con la vida de David, pero voy en orden, hermanos. Vamos a Josué. ¿Qué resolución tuvo Josué? Cristo vive. Capítulo 24, hermanos. Versículo 14 y 15. Voy a leerlo. ¿Qué resolución tuvo, hermano? Lo espero para que lo encuentren todos. Amén. Encuéntralo, hermano. Cristo vive. Dice así: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero vean la resolución de Josué: pero yo y mi casa
¿qué? Serviremos a Jehová. ¿Lo repite conmigo, hermano? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto incluye, hermano, que no solamente los padres deben ir a la iglesia. Mire, hermano, hay padres que vienen a la iglesia, pero no vienen sus hijos. Es que no quiere venir al templo, hermano. Ya los patos les quieren tirar las escopetas. Josué, cuando dijo yo y mi casa, estaba incluyendo a sus hijos, su familia. Y a veces llegamos a pensar y decimos, no, hermano, es que ya mi hijo está grande. Ya, es que ya no quiere ir al templo. Es que ya está trabajando y a veces, hermano, ¿saben qué? Hay hijos adolescentes, jóvenes, que son muy astutos. Y qué bueno que tienen trabajo. Pero deben de tener el deseo, juntamente con los padres, de estar en la casa de Dios. Aun cuando los hijos ya son grandes, nunca debe, hermano, de dejar, nunca debe, hermano, el padre de olvidar que tiene una gran responsabilidad con sus hijos, de llevarlos a los pies de Cristo. Y si es día de culto, el hijo también tiene que estar en el culto. Y si es día de ir al Señor, es día de ir a la casa de Dios. No solamente los padres necesitan de Dios, sino que también los hijos. Pero a veces pasa eso, que a veces los padres vienen a la casa de Dios y los hijos están a lo mejor en la casa. Es que tiene mucha tarea. Es que le quedaron, no se imagina, hermano, una tarea y que está haciendo lo otro. Pero sabe, todo tiene su tiempo. ¿Cuántas horas venimos al domingo? Si venimos solamente en culto, digo, pues, se supone que venimos 2 horas. Ya. No viene usted a la escuela dominical, pero viene al segundo culto, gloria a Dios. Vamos a suponer que viene 2 horas a la semana, porque en entre semana venimos a veces al culto. ¿Usted cree que 2 horas a la semana nos vamos a sentir satisfechos para decir, no, ya cumplí? No, ya es domingo, ya fui 2 horas a la iglesia, ya cumplimos horas y gloria a Dios. No pensemos que estamos cumpliendo, entre comillas. La resolución de Josué fue esta: yo en mi casa, yo en mi familia. De hecho, abarca eso: yo en mi familia, yo en mi casa, serviremos a Jehová. Alaba al Señor. Serviremos a Jehová. Y si yo puedo traerme a mis hijos, y si yo puedo traerme a mi familia, yo los invito, yo los animo, los aliento a que vayamos, hijos, a la iglesia. Ahorita vienes a hacer tu tarea, ahorita yo te ayudo si quieres, pero vamos a la casa, vamos a la casa de Dios, vamos a alabar a Dios, vamos a aprovechar este día para estar en la casa de Dios. Alaba al Señor. ¿Saben cuál era la resolución del salmista David? Aparte de que le sirvió a Dios, está en 2 textos, los dice, usted se lo sabe: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, estar todos los días de mi vida en la casa de Jehová. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En el Salmo 84, hermano, también lo dice. Amén. Porque mejor estar en tu casa que un día que 1000 fuera de ellos. Y escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque eran resoluciones firmes. Amén. Eran resoluciones, hermanos, que no podían ser quitadas en la vida de estos varones. Alabe al Señor. La resolución de Pablo, el hermano, el tener una vida entregada por el Evangelio. Amén. Era la resolución de Pablo: vivir en el Evangelio, predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio. Alabe al Señor. Por el cual Pablo no le importaba morir por causa del Evangelio. Pero hoy no le predicamos ni a nuestra propia familia. No somos capaces, hermanos, de ganarnos ni siquiera a los más cercanos que nuestra familia. Al papá o al hermano, a la mamá. Hermano,
Yo estoy orando por mi familia. Yo tengo familia perdida. Yo me preocupo en oración, hermano, porque yo tengo hermanos y familias que no son cristianas. Y sabe lo que cuando oro, yo oro por ellos. Y yo le he dicho a Dios, Señor, dame la oportunidad que cuando hable con ellos, yo pueda hablar del evangelio a su vida. Pero sabe, hermano, esto es una vida de tomar una resolución. Pablo tomó la resolución, hermano, que él dice: yo estoy dispuesto a dar aún mi vida por el evangelio. Alaba al Señor. Entonces, quiero concluir con lo que sigue, hermano, para terminar ya. Número 1, piense en las resoluciones que está por tomar este año. Medítelas. Medite usted, hermano, las resoluciones que va a tomar este año. No los hagamos apresurados. Proverbios 20:25, que dice alguien que lo lea, por favor. Pensemos antes de tomar resoluciones y antes de tomar decisiones. Pensemos. 20:25, Proverbios 20:25. Alguien que lo lea, por favor. Pídale a Dios sabiduría para que le ayude, mi hermana. Lazo es al hombre hacer apresuradamente un voto de consagración y después de hacerlo, reflexiona. ¿Te das cuenta? Lazo es al hombre hacer ¿qué? Mi hermana Eli. Apresuradamente algo. Y después, cuando dice que se pone a reflexionar, es que se está ya se arrepiente de haber hecho esa resolución. Tenemos que orar y pedirle a Dios, hermano, que nos guíe y que nos ayude a reflexionar sobre las resoluciones que tomemos este año. Siguiente. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir, y que se esté 5-5. Amén. El que se esté 5-5 dice, hermano, que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. El que se esté 5-5. Las resoluciones deben de ajustarse, hermano, no a nuestros deseos egoístas, sino a la realidad y a la voluntad de Dios escrita en su palabra. Amén. Si usted es de los cristianos que hace resoluciones, cúmplalas. Amén. Alaba al Señor. También en la vida, nada podemos hacer sin Dios y fuera de Dios. Alaba al Señor. Nada podemos hacer, hermanos, fuera de Dios y sin Dios. Y una de las resoluciones más maravillosas que usted y yo podemos tener es lo que leímos en San Marcos. Amén. ¿Qué dijo el Señor Jesús en San Marcos? Alaba al Señor. Amén. Cristo vive. Amén. Él está aquí, alaba al Señor. Vamos a San Marcos, alaba al Señor. ¿Cuál es la mejor resolución que usted y yo podemos tener? Pero me gusta lo que dice San Lucas. Pero lo voy a leer primero en San Marcos para que vea la diferencia que hay entre Marcos y San Lucas. Vea por favor San Marcos 8:34. Es la resolución. Y llamando a la gente, sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere tener esta resolución de seguirme, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? Niéguese a sí mismo. Alabe al Señor. Gloria a Dios, amén. Negarse a sí mismo, hermano, es sencillamente no exigirle a Dios nuestros derechos ni nuestras condiciones, sino aceptar las demandas del Señor en la vida diaria. No importa lo que estemos pasando en la vida diaria, hagamos la voluntad de Dios. Y luego dice la segunda parte: tome su cruz y sígame. Pero hay otra, esta misma cita, hermano, lo encuentra usted en San Lucas 9:23, por favor. Vea lo que dice San Lucas 9:23. Y con esto quiero concluir, hermanos, en esta hermosa hora.
San Lucas 9:23. Y decía a todos, aquí no solamente les decía a sus discípulos y a los que lo estaban escuchando, sino dice aquí, les decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, ¿qué? A sí mismo. ¿Y qué más? Toma tu cruz cada día y siga. ¿Cuál es la diferencia entre Marcos y Lucas? Según el versículo 23 y de Marcos 8. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Tome su cruz, ¿qué? Cada día. Ahí está la diferencia. En Marcos solamente dice tome su cruz, pero en Lucas dice cada día. ¿Y qué más? Y sígame. Es decir, todo radica, hermano, en una resolución en el cual yo le encerré la palabra, la voluntad de Dios. Amén. Tengamos esa resolución en este año, hermanos. Hacer la voluntad de Dios. Amén. Aún en medio de la necesidad, en medio, hermano, de la circunstancia difícil, en medio de todas las cosas que nos rodean, hermanos, siempre tengamos la resolución de hacer la voluntad de Dios. Hagamos lo que Dios nos manda. Aceptemos las demandas del Padre a través de Jesucristo. Aceptemos, hermano, las condiciones de Jesucristo cuando dice toma tu cruz cada día, no cada domingo, no cada mes, no cada año que termine, cada año que empieza, sino todos los días. Alabe al Señor. Y esta expresión, hermano, cada día, hermano, usted y yo tenemos que seguir adelante, firmes con las resoluciones de agradar siempre a nuestro Dios. Había muchas resoluciones que traen en la Biblia, pero con esto, hermano, es más que suficiente. Hay muchos hombres en la Biblia, hay muchas personas en la Biblia que tuvieron resoluciones, hermanos, y Dios les dio la victoria. Como Abraham, como Noé, como Moisés, como un hombre, hermanos, llamado Jefté, como un hombre llamado Gedeón, como un hombre, hermanos, llamado Isaías. Cuando Dios lo llamó, tuvo la resolución, hermanos, de obedecer al llamado de Dios. La vida está llena de resoluciones. Piense en las que usted le puede dar al Señor en este año. Es mejor que no prometamos, hermanos, y que después que prometemos no cumplamos. Mejor pidámosle a Dios que nos ayude. Señor, ayúdame a tomar estas resoluciones. Ayúdame a no alejarme de ti. Ayúdame a vivir para ti. Ayúdame a ser fiel a ti. Ayúdame exclusivamente y sobre todas las cosas, Señor, a hacer tu voluntad. Porque cuando hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial, hermano, eso nos va a abrir puertas de bendición ahora y siempre. Nunca estoy acostumbrado a recomendar lo siguiente, pero se lo voy a recomendar. Hay una película cristiana, lógicamente, que les recomiendo que la vean, porque habla de unos asuntos a nivel familiar, a nivel moral y a nivel de integridad. Esta película se llama Reto de Valientes. Si alguno de ustedes la ha visto, vuélvala a ver para que vea la enseñanza que nos da acerca de las resoluciones. De hecho, en esa película, al final de la película, en la iglesia, dan unas resoluciones tocante a la familia. Y se las quiero leer, porque yo aquí lo tengo escrito. Pero pónganse de pie. Pero les recomiendo esta película, es muy buena, porque es 100% cristiana. Reto de Valientes, y dice así la resolución: solemnemente prometo ante Dios
asumir plena responsabilidad de mi vida, la de mi esposa y la de mis hijos. Lógicamente, si alguien de aquí tiene familia, tiene esposa. De hecho, les digo, habla de la familia, habla de la moralidad, habla de la integridad. Prometo amarles, protegerles, servirles y enseñarles la palabra de Dios como líder espiritual de mi hogar, en el caso de los varones. En el caso del matrimonio, prometo ser fiel a mi esposa, amarla, honrarla, y estoy dispuesto a dar mi vida por ella como Jesucristo lo hizo por mí. Prometo bendecir a mis hijos y enseñarles a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Prometo instruirlos para que honren a las autoridades y vivan responsablemente. Prometo enfrentar el mal, luchar por la justicia y amar la misericordia. Prometo orar por los demás y tratarlos con amabilidad, respeto y compasión. Prometo trabajar con diligencia y proveer las necesidades de mi familia. Prometo perdonar a los que me hagan mal y reconciliarme con quienes yo haya defraudado. Prometo aprender de mis errores, arrepentirme de mis pecados y andar en integridad como hombre responsable ante Dios. Prometo tratar de honrar a Dios, ser fiel a su iglesia, obedecer su palabra y hacer su voluntad. Prometo esforzarme valientemente con la fortaleza que Dios provee para cumplir esta resolución por el resto de mi vida y para su gloria, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta resolución, hermano, aparece en esa película. Es una resolución que habla de un compromiso para seguir a Dios. Lógicamente, como habla de hombres que eran policías y que ellos tuvieron que enfrentar la injusticia y todo lo demás que compete a un policía, ellos, hermanos, como cristianos, lo prometieron a Dios. Pero nosotros lo podemos hacer como cristianos aquí, como esposas, como esposos, como hijos, como cristianos, como buenos ciudadanos, como buenos vecinos, como buenos, alaba el Señor, como buenos cristianos que agradan a Dios en su voluntad. Y que si hay alguien que no le habla a un hermano, como dice aquí, prometo perdonar y reconciliarme con quienes yo he defraudado. No está bien que la familia haya estas situaciones. Por eso, hermanos, hagamos esa resolución. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la fuerza para hacer su voluntad en este año, y que ya no sea un año más con resoluciones vacías y con resoluciones, hermanos, que no hemos cumplido, sino que realmente sea un año en que seamos cumplidores de promesas. Es decir, que lo que nosotros le digamos a Dios, eso lo hagamos con su ayuda. Amén. Dejo lugar a mi hermana Citlali, porque de agradecer a Dios por la palabra. Oremos al Señor un momento, hermano. Pidámosle a Dios esto, que nos ayude a hacer resoluciones sabias y que nos ayude a cumplir con nuestra parte, que Dios cumplirá con la suya. Señor, en esta hora, Padre, después de haber escuchado tu palabra, no nos queda otra cosa sino estarnos delante de ti y pedirte perdón porque no hemos tomado resoluciones guiadas conforme a tu voluntad. Ciertamente te hemos fallado, Dios. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad, porque a pesar de que hemos sido faltos delante de ti, tú has sido bueno con nosotros. Gracias por tu palabra en esta hora. Gracias porque tenemos la oportunidad de empezar un año de manera diferente, con resoluciones guiadas y cimentadas en tu palabra y conforme a tu voluntad. Permite que cada uno de nosotros en esta hora, Padre, pueda entender la importancia de tomar resoluciones guiadas conforme a tu voluntad, porque nuestra vida va a estar bien.